todos deseamos la paz. Esa paz que tanto le está haciendo falta a nuestro mundo. Muchos nos sentimos impotentes cuando oímos hablar de la guerra y de sus errores. Y horrores. Errores y horrores. Pero la pregunta es, ¿y nosotros vivimos con paz? ¿Con paz en nuestras vidas, en nuestra vida cotidiana, en nuestros hogares, en nuestras relaciones de todo tipo? Con tu familia, con tus hermanos, con tus amigos, con tu esposo, con tus hijos. ¿Hay paz en esas relaciones? Yo estoy convencida que la paz mundial, la tan anhelada paz mundial, debe empezar con la paz en nuestro entorno, en nuestras comunidades, y que sobre todo debe empezar en el corazón de cada uno de nosotros. Vaya, no puede haber paz en el mundo, paz mundial, si no hay paz en nuestros corazones. Pero, ¿cómo se logra la paz? ¿Y cómo se construye la paz? La individual y la comunitaria. Estoy muy contenta porque una vez más hoy nos acompaña Cristian Ortiz. Él es ya un amigo de este programa. Él ha estado con nosotros en dos ocasiones. Una fue en el 2021 que me regaló un programa buenísimo sobre masculinidades, sobre los estereotipos masculinos, sobre el pacto patriarcal. Y luego, eso fue en el 2021, y luego el año pasado, en el 2023, tuvimos un programa sobre los hombres, la ternura y la no violencia. Y la verdad es que los dos programas que Cristian me hizo el favor de regalarme han sido buenísimos y se lo agradezco muchísimo. Gracias, Cristian. Gracias por tenerme en este espacio, por permitirme platicar, compartir, sobre todo estos temas que son tan bonitos y a veces no, pero sí son muy necesarios. Y a veces no, bueno, ya nos dirás porque a veces no. Déjame y te presento, Cristian, como debe de ser, porque bueno, hemos conocido a Cristian en su faceta de experto en el tema de masculinidades y de género, pero él también es un experto en estos temas de la paz. Cristian Ortiz, perdón, es psicólogo con más de una década de experiencia en prevención y atención de violencia e intervención en crisis. Es también experto en psicoeducación en masculinidades. Su vasta experiencia en atención terapéutica se suma al desarrollo de contenidos y de capacitaciones. Cristian es el creador del proyecto llamado Hombres Despiertos, y es también miembro de la Asociación Transpersonal Iberoamericana. Él ha escrito una gran cantidad de ensayos sobre derechos humanos y cultura de la paz y también ha impartido seminarios en el sentido de la cultura de la paz. Qué curioso, Cristian, hablar de la cultura de la paz. A ver, tenemos que empezar por saber qué es la paz, cómo lograrla, pero ¿por qué se habla de una cultura de la paz? Cultura de la paz es básicamente toda la serie de esfuerzos que hacemos para promover actitudes, formas de estar y ser en el mundo, comportamientos, conductas, para rechazar a la cultura de la violencia y la crueldad. Digamos que es una contrarrespuesta a una contranarrativa a una sociedad que nos quiere más bien en cuerpos rotos, colapsados, en mentes enfermas, en países en guerra, en genocidios, en un colapso ecoplanetario o ecológico profundamente agudo. Entonces es una contrarrespuesta y una contranarrativa y también plantea una serie de soluciones. Entonces hablar de cultura de la paz es ya hablar de un contrasentido en esta cultura que nosotros vivimos, que es la cultura de la violencia, la cultura de la guerra, ¿sí? Y la cultura del despojo.
Entonces, tiene implicaciones tanto políticas como también implicaciones eh, muy personales, muy en el aquí y ahora, muy en el del sí mismo. Pero pues uno no puede trabajarse a sí mismo si decir, no, todo está muy bien y bien chéverito y vamos a pasar bonito y a pensar cosas lindas cuando estamos rodeados de tantos horrores, de tanta guerra, de genocidios, de violencia. Entonces, por más que uno quiera generar o cultivar de forma muy poética, ¿no? Como esta abstracción de la paz interior, ¿cómo le hago? Cerrando los ojos hasta el mundo, siendo negacionista, entrando en este rollito de ahora que está muy de moda, de no importa que todo se esté desbordando alrededor de ti mientras tú estés en paz, y la gente cree que es un discurso lindo, pero es un discurso profundamente cruel y maligno, porque no somos una isla en el mundo, nosotros somos interconexión. Entonces, que voy a oír que le pegan a una vecina, a un vecino, o traen a golpes a unos niños, y me voy a subir la música de meditación en mi casa y voy a decir Om, y todo va a estar bien mágicamente. Entonces, no, esto es muy complejo porque cultura de la paz implica primero reconocer algo muy doloroso que mucha gente en el buenondismo, que vamos a jugar con ese término, ¿no? De que namaste, buena onda, pachamamita, todo está bonito, pues caemos en una gran falacia, que es la falacia del narciso o del narcisista, que cree que está iluminado, que cree que está en la paz, que cree que está en la luz. Y déjame te digo, Clau, que no hay nadie más peligroso en este mundo que aquel que desconoce la oscuridad de su ser y del mundo. Somos, o podemos ser los seres más peligrosos al no reconocer los aspectos pútridos, sombríos y de dolor que hay en el mundo. Entonces, cultura de la paz como un movimiento que ahora se ha colectivizado y ha salido de los campos únicamente políticos o de relaciones internacionales, busca básicamente y está basado en la declaración de un programa de acción sobre la cultura de la paz, ¿no? En este documento que se hizo en la Organización de Naciones Unidas, pues se plantean cosas muy bonitas y muy chéveres y estrategias que claro que están muy bien, pero que son inconsistentes con el cambio sistémico al cual nos arrojamos. Es decir, en papel y en documento internacional legal suena bonito, o en una propuesta colectiva, y política suena bonita, pero ¿con qué se come tú? ¿Cómo le empezamos? ¿Cómo le hacemos? Es como cuando dicen, es que ya existe una ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres en un país como en el de nosotros, que todos los días amanecen mujeres asesinadas. Y entonces por eso a través de los papeles impresos y firmados por los estados nos va a venir la paz. Pues no, querida, no, querido. Y entonces aquí entramos las colectividades, nuestras colectividades, nosotros y nuestra colectividad. Ajá. Sí, porque pues como si el papel fuera garantía y pues No, de mm, mucho no sirve, ¿no? no, no sirve. No Mm, sirve si nosotros no estamos sensibilizados y empezamos a trabajar este terrorífico tema de los genocidios, la cultura de la guerra y la violencia sistematizada. El sistema nos quiere en cuerpos y en mentes rotas. Tú dijiste al principio algo que me sonó lindo, pero que le voy a jugar al abogado del diablo y te voy a decir, no es cierto, que todos queremos vivir en la paz. ok, Eso no es cierto. ok. Sí, déjame te pongo algunos puntos sobre la mesa. Por ejemplo, ¿tú crees que a la industria, sí, que opera las armas de todo el planeta Ah, Tierra, claro, le interesa que la paz se construya? claro que no. El negocio de la guerra es de los grandes negocios que mueven la economía Ya. mundial. Entonces, más allá de la gente que ahora nos habla que sale de la Matrix y que quién sabe qué y que quién sabe cuánto, no es un tema tan, fantasioso. Es muy de aquí en la Tierra, no es interdimensional. Hay una Ujú. élite en este planeta y en los estados que controla, sí, una cultura de la violencia, porque a través de esta cultura se someten a pueblos enteros, se usa recurso o humanos para explotar y funciona a partir de la respuesta de la violencia y la guerra.
El expansionismo, la colonización, el robar los recursos de los pueblos empobrecidos y de los pueblos, que ahora les llaman amablemente en vías de desarrollo, pero digamos de hablar como son, de los Claro. pueblos, ¿sí? En estado de sometimiento a otros pueblos o a otros países, ¿sí? Entonces, cuando lo personal es político y lo político es personal, pues tenemos que trabajarnos desde el adentro y desde el afuera. Porque cómo cultivo ese loto preciado, ese hermoso loto preciado blanco, inmaculado de la paz interior, mientras todo se derrumba alrededor. Sería un acto de tremenda crueldad, de tremendo egoísmo, y es ahora en lo que precisamente caemos muchos o podemos caer, que es en la antiayuda, autoayuda, ¿sí? Que piensa en ti mismo, primero eres tú y después los demás y Sí, después primero tú mismo. sí. Entonces, esto es antiayuda porque lo único que hace es crear personas infantilizadas, Mm. hipernarcisistas y sin conciencia social. Entonces, en una cultura de la paz que se trabaje desde el adentro, desde la entraña, y se pueda transmitir y vivir también en lo comunitario, en el mundo, necesitamos primero romper la burbujita de la autoayuda y entrar, ¿sí?, en un análisis crítico de la realidad. Por ejemplo, nos ponemos a pensar, oye, ¿por qué andaremos tan fregadones en el mundo, no? Que cada vez vemos que traemos más ansiedad, más estrés, más cansancio, más fatiga, más colapso personal. Y uno alcanza a ver y dice, bueno, pues ¿de dónde llegó esto? La guerra que cargo adentro, sí, que le voy a llamar trauma, por ponerle ahorita un nombre, ¿sí? No llegó ahí de a gratis. Un hermoso niño, una hermosa niña, un infante que llega a esta tierra, es un ser precioso. Es una Mm, tabula rasa. Está mm. inmaculado, es blanco, ¿sí? Está inmaculado. Inmaculado, ujú, ¿sí? Pero las problemáticas que se dieron a partir de su nacimiento, en el aspecto perinatal, ¿sí? En lo que estaba viviendo su mami, o su papá, o su tribu, su familia, afectó al fetito, después al desarrollo del bebé, posteriormente al niño, y entonces dicen, ah, no, es que el caos que se incubó adentro salió mágicamente. No, nosotros somos el producto también del caos afuera. ¿Cómo Claro, se va a vivir? ¿Cómo se va a vivir de una forma pacífica y bonita si un bebé nace en una situación de violencia, precariedad, abuso, donde pobreza. el cuerpo de su madre que lo estaba gestando está sometido todo el tiempo a altos niveles de cortisol por un traumatismo de desplazamiento como el que estamos viendo, sí, en Palestina? Sí, o sea, y entonces nos damos cuenta que nosotros somos algo así, imagínense, como entes interconectados, como en la película de Avatar, estos monitos azules muy lindos que se interconectan con las plantas, se interconectan con los animalitos. Nosotros somos básicamente seres de interconexión, y no lo estoy diciendo metafórica o poéticamente. Somos interconexión, el oxígeno que respiramos, el agua que bebemos, las palabras que nos dicen desde pequeños, las circunstancias de nuestros padres y nuestra familia, lo que le está pasando a nuestro país. Te dices, es que estate tranquilita, hay que tener paz, y te tienes que subir todos los días una ruta de camión para llegar al metro, a la estación de metro, y esa ruta de camión a las 5 de la mañana que todavía está oscuro, siendo mujer o siendo una persona vulnerable, ¿cómo te hace sentir de tranquilita? Claro. Entonces, la paz jamás se construye con un negacionismo de la realidad, y voy a hacer una crítica personal, cada quien que crea en lo que quiera creer, pero desde una postura con más responsabilidad social y más asertividad de pensamiento. Es absurdo y es cruel creer que la paz se va a construir mágicamente porque tú lo quieres, porque meditas, porque decretas, porque manifiestas. Eso, queridos, queridos, es pavada barata, sí, de la antiayuda, autoayuda. La construcción de la paz requiere de varios pilares que los declaran en un manifiesto que sale en el 2000 sobre la cultura de la paz y la prevención de la violencia a nivel planetario.
Sin embargo, a partir de esta documentación, porque esto es desde antes, incluso miren Gandhi, ¿no? El principio de la no violencia o este principio de la resistencia a través de la no violencia, ¿no? Esta resistencia de la no violencia. Esto se ha incubado desde que el humano es humano, pero se va poniendo en papeles, entran autores, entran autoras, y ahora estamos en una época en donde pareciera ser que para poder sostener la paz, primero que tenemos que levantar la voz y apuntar la violencia, porque nadie se cura, y esto es muy importante, si no sabe dónde tiene la herida. Y Claro. nosotros tenemos que empezar a nombrar dónde están las heridas del mundo y de nosotros. Ay, Trauma colectivo, sí, genocidios, la guerra como una industria, la política internacional como un ejercicio de dominación de los cuerpos y de las mentes, y también, sí, la explotación laboral a la cual estamos siendo sometidos no. y que ahora le llamamos, sí, democracia, pero no hemos salido estructuralmente de un feudalismo y de un esclavismo que ahora sí tiene otras cadenas, ¿no? Entonces, hablar de paz es bien complejo y es rudo, no es un tema, yo siempre les he dicho, hablar de paz es hablar de un tema muy escabroso. Es un tema muy escabroso y mira que has dicho cantidad de cosas y de Una puntos barbaridad y que ya mejor bien me callen. importantes. Pero mira, quiero retomar este punto que tú dices de que ahora se maneja mucho este rollo de piensa en tú y tú eres primero y tú y luego tú y después tú y piensa en ti, Ujú. ¿no? Los seres humanos a lo largo de nuestras historias personales y también de la historia del desarrollo de la humanidad, pendulamos. Ya. ¿A qué me refiero? Venimos, por ejemplo, de la Edad Media, que todo es Dios, 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 a un humanismo muy profundo que es el Renacimiento. Venimos del romanticismo, ¿no? Que todo es emoción, a la ilustración, al racionalismo. Y así nos las pasamos pendulando en esta búsqueda que no hemos alcanzado del equilibrio, creo yo. Y entonces, primero nos enseñaron que pensar en ti era un acto de egoísmo, ¿no? Y ahora nos vamos al extremo opuesto y ahora nos dicen, no, tú, y solamente tú, ¿no? Piensa en ti o pienso en mí, yo y solamente yo. Y no tenemos este equilibrio y perdemos de vista que somos uno y desde el punto de vista de la espiritualidad, ya hablaremos, siempre lo digo, pero algún momento voy a hablar más a fondo porque la espiritualidad habla de que somos uno, pero porque somos una misma creación y somos un mismo universo, y ya lo dijo la física cuántica, estamos interconectados y lo que pasa en Japón afecta acá, pero además desde un punto de vista social. Obviamente, entre más pobreza, más inseguridad, más violencia, más... Entonces, sí nos afecta. Y los seres humanos perdemos de vista algo bien importante que es el bien común, ¿no? Eh, y olvidamos que el bien común también es mi bien. Entonces, que el otro esté bien, que el otro no esté pobre, que el otro no esté jodido, que el otro no esté explotado, también es mi bien. Porque si lo está de una u otra manera, sí me va a afectar. O sea, perdemos de vista no solamente lo noble que sería ver por el bien común, sino por lo necesario que es. Es hermoso cómo lo dices. No solamente, o sea, también por lo necesario, Clau. Es tan importante, no es como un rollito hippie buenondismo. Es algo muy complejo en donde los saberes humanos están aquí para ser aplicados. La sociología, la antropología, la política internacional, la física cuántica, la ecología, los estudios transculturales. Y entonces como que todas las disciplinas pareciera ser que nos van dando casi siempre las mismas respuestas, ¿no? Se vuelve como una verdad evidente cuando se nos pone enfrente. Uno lo explica desde un lugar espiritual, otro lo explica desde un lugar ecosistémico, otro lo explica desde un lugar teológico, otro lo explica desde las políticas del buen trato, pero todo empieza a converger. Ya hablamos ahí de una alta sabiduría que nos moviliza la conciencia, nos abre el corazón
y nos pone dispuestas las manos a hacer algo con eso, ¿no? Entonces, lo primero es, mi bien importa, importa mucho, profundamente, pero yo también estoy en un sistema. Entonces, voy a jugar con este concepto de mientras hacemos paz en nuestro corazón, también podemos hacer paz en el mundo con nuestras manos. ¿Sí? Es decir, no nos podemos volver unos narcisistas y unos glotones ególatras, unos glotones espirituales, unos glotones emocionales, sin tener conciencia del sufrimiento de los otros. Pero a ver, quiero ¿Sabes? aclarar una cosa. Cuando yo dije al inicio de este programa que estoy convencida de que la paz mundial o la paz comunitaria no se puede generar sin la paz de cada uno, sin la paz individual, no lo quise decir desde esta óptica, como tú dices, un poco mágica, fantasiosa, con que yo si te cierro y hago Ya un fregamos, ¿no? y hacia afuera están los balazos, no importa, yo aquí estoy tranquila y en paz, sino de que eh, verdaderamente podemos y debemos y tenemos que ser generadores de paz, ¿no? Pero Sí. si yo salgo a la calle y me peleo con todo mundo y mis relaciones interpersonales son violentas, tóxicas, les dicen ahora, si yo le miento a la madre al primero que se me cruza y que se me cierra en el coche, sí, sí, pues no. No. Por eso ahí como me gustaría hablar como de cuatro puntitos muy generales para poder como hacer cultivo de paz consciente en el mundo. Ujú. Y lo primero es la disposición. En un corazón abierto, en una mente abierta, nos transformamos como en cántaros que pueden ser receptores de conciencia, de luz, ¿no? Si le quieres llamar así. Y lo primero es rechazar la violencia. O sea, tengo que entender, a veces la gente ni siquiera sabemos qué es violencia. Tenemos normalizado gritarle a los niños, sí, Mm, asesinar animales a diestra y siniestra por entretenimiento, sí, explotar a los seres humanos y decir eso no es violencia. Se llama Tratado de Libre Comercio. mm. Es decir, primero Oye, tenemos los que, contenidos de la televisión. exacto, es decir, es que Yo, es yo un casi no sentido de ve- yo humor, casi no ¿no? veo tele, pero el otro día estaba viendo en el Facebook un video de un programa de esos que salen. Las redes sociales, el hate Bueno, las redes también. sociales da tu opinión y todo el mundo se te viene encima. Pero Sí, estaba sí, viendo claro. el video de un programa y son violentos. Y no estoy hablando de programas policíacos o así, ¿no? Estoy hablando de un programa donde juntan a muchos actores a que estén ahí conviviendo y se están matando entre ellos y a la gente le encanta ver esos contenidos. Ay, Clau, pues yo no sé cómo tú la ves, pero yo siento que estamos en el tiempo de la gran decadencia. Vivimos en una decadencia cultural muy bárbara donde pocas veces hacemos virales a las escritoras, a los poetas, a las poetisas, y puede irse un poco snob esto, pero en cambio sí sabemos, quién enseñó un día a las Lolas, quién se peleó con quién, en los famosos, alguien que no hizo, que no tiene un mérito per se, no sabemos quiénes son los nuevos científicos y científicas jóvenes de este país, menos se les apoya, pero se hacen donaciones, a alguien porque es famoso y queremos que gane un reality show, ¿no? Entonces, vivimos en la época de la telebasura, sí, de las sociales de basura. Nunca el ser humano había estado con una tecnología que rompía prácticamente el tiempo y el espacio, que es la internet y los medios de transferencia de información. Y yo creo que nunca la habíamos usado para tanta estupidez. Ya Sí, desaprovechadas, ¿verdad? están Eh, muy desaprovechadas y tiene que ver precisamente con este primer punto. Las personas no hemos sido sensibilizadas para hacer una renuncia a la violencia en todas sus manifestaciones, pero para que eso suceda, primero tengo que nombrarla y saberla, dónde está la herida. Entonces, empezar a ver la violencia física, sexual, emocional, hacia los animales, hacia los niños, niñas, hacia las infancias, hacia las mujeres, hacia los hombres, hacia todos, ¿sí? Implica una sensibilización y con esa empezar el proceso de rechazo. Esta primera etapa que mucha gente pasa o pasamos
es profundamente desestructurante. Te sientes inadaptado, te sientes adolorido, y es que imagínate que has tenido los ojos cerrados y de repente te quitan, sí, es esa cosa que tapa tus ojos y te arden la vista, los ojos de tanta luz. Hay un estado como de despertar traumático y es como cuando a la gente le cae el 20 de todo lo que pasó su familia. Por ejemplo, esto lo vemos en comunidades diaspóricas que han tenido que ser desplazadas por genocidios, por esclavitud, y que de repente en esta época les cae el 20 de todo lo que les hicieron, les siguen haciendo, de que lo que nos hacen a los latinoamericanos, los mexicanos, a cualquier persona, sí, de Latinoamérica, en el tema de racialización y crueldad en los centros de detención a migrantes en Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, cuando la gente empieza a nombrar las violencias que hemos vivido, tenemos la esperanza de en algún momento hacer algo para trascenderlas, para sanar, ahora sí en mayúscula, desde los adentros y los afueras, con todo y las cicatrices que traemos cargando, unas en el cuerpo, otras en el alma, otras de forma colectiva, unas profundamente individuales, pero todos con nuestros propios dolores. Después de que hay esta conciencia de la violencia y que tenemos que empezar a confrontarla en nuestra propia vida, eh, tengo que empezar a tener una actitud o me convendría tener una actitud de cierta generosidad, se plantea en este documento, eh, con mis acciones, es decir, un hecho de renunciar a seguir replicando esta cadena de sufrimiento. Si a mí de chiquito mi padre o mi madre me golpeó mucho, o a mis abuelos, porque yo se lo tendría que hacer a mis hijos, a mis hijas, a mis sobrinos, a los seres vulnerables a mi alrededor. Es decir, es un decidir romper las cadenas de sufrimiento transgeneracional. Romper el Y patrón, pero eso es bien difícil. pues es que te estoy hablando que esto es muy difícil, por eso les digo, si no se trata de sacar nuestra banderita blanca y decir love Viva and la peace. paz, ¿verdad? Me encantaría que así fuese, pero entre más le escarba uno, más le encuentra, cosas. Y lo que dices, no, no es fácil, Clau. Pero Porque hay, por lo general ahorita el ya. golpeador fue golpeado y ahora ese golpeador tendría que tener esta sanación y esta sabiduría y este, no sé, de decir, Primero aquí, sensibilización. alto, esto termina conmigo. Qué hermoso, sí. Y creo que eso es lo interesante de la sanación individual. La sanación individual nunca es individual. Claro, La sanación individual siempre es colectiva, nadie nos curamos solos. claro. Sí, incluso cuando yo estoy trabajando mis cosas en mi corazoncito, con mis traumas y esto, estoy hasta sanando a mis muertos. Y no lo hablo de Claro. forma, ¿cómo se llamaría? Creepy o terrorífica, sino realmente estoy sanando mucho de lo que mis ancestros y ancestras no pudieron vivir. Ujú. Cuando alguien decide vivir bien o ya no ser controlado por una adicción malsana que desconfigura la mente, el cuerpo y a la propia familia, cuando nos hacemos conscientes de los círculos de alcoholismo y violencia que traemos arrastrando, ¿no? Entonces se empieza a volver algo tanto comunitario, preciosamente comunitario, y también preciosamente personal, porque la curación nunca es, uno cree que lo está haciendo como persona sola, como persona solo, no. Lo están haciendo tus ancestralidades, tus muertos, los que no conociste, los esclavos que te preceden, las posibilidades de tus hijos o los hijos que ya existen. Imagínate qué bonito llegar a una Para las pareja cuando, generaciones futuras. para tu Porque pareja ya rompes también. tú el esquema y ya no habrá más golpeadores, bueno, se supone, Pues ¿no? esperaríamos poder llegar esa es una como una imagen ideal y me encantaría y yo Sí, siempre pero de decir, bueno, yo ya no, a mí me golpearon, yo ya no voy a golpear a mis hijos, sí. esperando que mis hijos tampoco golpeen a los Y suyos. sensibilizándolos y haciéndolos entender que los seres sintientes son sintientes, que todas las vidas son dignas. Y ahí es lo que podríamos hablar en esta parte, claro, que tiene que ver con lo comunitario y lo personal, que yo no puedo, que dice mi querida amiga Laura González, yo no puedo cambiar al mundo, y yo lo sé, y me duele, pero yo sé que puedo cambiar un poco mi mundo. Y por eso dicen que cuando sanas tú, ayudas a sanar el mundo con Haces eso. resonancia.
hace Hace resonancia, resonancia, ¿sí? hace Y es algo resonancia. muy bonito. Entonces, de repente llegas en mi casa, como parte de mi curación personal y también comunitaria, las personas que entran aquí jamás van a ser humilladas y lastimadas por su forma de cuerpo, su color de piel, su etnicidad, su estatus socioeconómico. Ningún niño será maltratado, será un espacio seguro para amigas o amigos que están sufriendo. Es decir, y aunque se oye un poquito así como curioso, elegimos generar un santuario, ¿sí? Un santuario que haz de cuenta que es como si generara, entonces los despierta. Y entonces dicen, mira qué padre Clau, que ya está viviendo y ir a su casa. No sé si les ha pasado que uno de repente va a la casa de una comadre, un compadre, alguien que queremos y de repente son gente noble, es gente buena y es gente que se ha trabajado y tú sientes y decimos juguetonamente, es que siento la vibra. No es algo tan subjetivo, se siente la bondad, se siente la compasión, se siente la vulnerabilidad y todo eso construye la paz, pero aguas, no hay paz, ¿sí? Sin resistencia. Es decir, uno creería que esta paz va a salir de la nada, pero una persona que busca la paz paradójicamente tiene que tener bien afilado el colmillo para poder defenderse del depredador y poder señalar el mal en sí mismo y en los otros. Y por eso muchos grupos que están construyendo la paz, tanto a nivel ecológico, los activistas en los diferentes movimientos ecologistas, en los derechos humanos de las colectividades y los grupos vulnerables, a veces somos tan aguerridos. Entonces dicen, ¿cómo que Es que buscan suena cómo? contradictorio, pero sí. No es contradictorio, es necesario. Ajá. Es necesario porque ningún grupo ni ninguna persona que es sometida a la violencia sistemáticamente se ha liberado con el permiso de su captor. Nunca. Ujú. Entonces, queremos libertad y paz, tenemos que arrebatarla. No se nos va a ser concedida. Y entender Pero eso, ¿cómo arrebatas la paz? ¿Me lo contaste después de una canción? mm, ¿Sí? con mucho gusto, Dijiste arrebatar la paz. Esa es la palabra que tú dijiste. sí. Y la dije y suena así como, ay, canijo, está medio rudo. Sí. Pero no es desde ese lugar y a veces sí. Eh, Ajá. Ningún pueblo oprimido se ha liberado con, ¿sí? El permiso del cautor o del agresor, ¿sí? Para romper la cautividad, para romper la esclavitud, para romper las cadenas que nos mantienen atados al sufrimiento, a un sistema que nos quiere colapsados y a individuos que son depredadores o violentadores, tenemos que usar a veces instrumentos tanto legales como sociales, comunitarios e individuales. Hago el ejemplo. ¿Tú crees que una persona, sí, que está abusando de cualquier forma de un niñito o una niñita, va a dejarlo de hacer simplemente porque en algún momento se aburrió? La mayoría de las veces no es así, es hasta que son descubiertos. Entonces, ¿cómo se arrebata la paz? Se arrebata primero, ¿sí? Con este poder, ¿sí? Con este poder, con este dedito, ¿sí? Con cualquier dedito, ¿sí? Y con tu voz tienes que señalar en ti y en los otros los actos de degradación, violencia, sí, y actitudes malsanas. Denunciar. Sí, si no tiene, esa es la palabra correcta, si no tenemos la convocación de la denuncia y no convocamos el mal, es como un exorcismo. En todas las mitologías religiosas, para cualquier exorcismo o expulsión de un mal espíritu, necesitas el nombre de esa entidad. Nosotros necesitamos ponerle nombre y decir, basta, basta, y estoy enojado y estoy enojada y es válida mi rabia. Pero también en este sistema se nos hace este sistema del buenismo y de ser buena onda por influencia del judeocristianismo, donde pareciera ser que tienes que poner la otra mejilla y eso es ser un ser de luz, de paz y de entendimiento. Cuando de repente dices, basta, no la voy a poner y es más, si puedo, te voy a denunciar y es más, si puedo, vas a pagar por lo que hiciste. Es que eso de la otra mezquilla, Cristian, es una cosa muy mal No hemos entendido entendida. todo muy mal. Es Hemos una cosa entendido. muy mal entendida. No es pon la otra mejilla para que te sigan agarrando a cachetadas. Es pon lo opuesto. Es la cara Hay opuesta. muchas interpretaciones de estas metáforas espirituales, Pero donde hay pero paz,
donde hay guerra, pon paz, donde hay enojo, pon tranquilidad, donde hay resentimiento, pon perdón, es poner el opuesto, Es una forma padre para verlo. Y, pero no ponte a que te y, sigan agarrando a pero si te trancazo. es lo que te iba a decir, pero si te fijas, hasta por ejemplo en las narrativas de las películas, y de las telenovelas y de las series, los buenos siempre son tan buenos que terminan siendo pendejos. Ujú. Entonces, la renuncia, ¿sí? Y arrebatar, ¿sí? Es también apuntar, señalar, reclamar, denunciar, elevar la voz. Y eso no le gusta al sistema opresor, sea un señor o una señora dentro de su sistema familiar o todo un estado. Eso no importa porque venimos, los agresores venimos en todos los posibles empaques habidos y por haber. Desde una Cámara de Senadores y Diputados, sí, hasta un señor y una señora que vive en su casa violentando a sus hijos. O sea, nosotros estamos operando en función de un sistema que nos deja más proclives a ser violentos. Entonces, el gran esfuerzo de sanación personal y colectiva es no transformarnos en la porquería que quieren que nos transformemos. Y decir, yo tengo un libre albedrío, una libre pensamiento que me permite reclamar el poder de vivir en la paz. Y por lo menos empiezo con mi casa, empiezo como adentro, pero primero tengo que empezar a limpiar la guerra adentro. ¿Sí? Toda esta serie de traumas complejos que traemos arrastrando, transmitidos transgeneracionalmente, toda esta forma de entregarme de forma impulsiva a los medios, sí, a lo que dicen de los otros, a los chismes, al cotilleo, a la crueldad. Entonces es todo un proceso, ¿sí? De despertar y limpiarse los ojos, quitarse, sí, la basura en los ojos y poder ver el mundo como es. Entonces, eso no te lo va a dar nadie. Eso no te lo va a dar nadie, ¿sí? Porque ¿cómo damos lo que no tenemos? La mayoría de las personas apenas estamos tratando de entender esto en esta época, con esta sobresaturación de información. Si la gente quiere descubrir qué es más de la cultura de la paz, ya puede meterse un buscador, no digo todos, pero un gran número de personas sí. Y la gente en lugar de hacer esto y de buscar cómo construir una paz, una comunicación menos violenta o más asertiva con nuestros hijos, con nuestra pareja, estamos ensimismados como zombies que se comen los reels. ¿Sí me Ujú. explico? Es decir, Claro. este primer punto de renunciar implica dejarte ser como zombies y empezar a ir en un contrasistema. Y para eso uno necesita, para adquirir paz, sentir mucha rabia y mucha indignación y decir, esto no es normal, no es normal lo que nos siguen haciendo, no es normal lo que le hacen a los niños en esta cultura, no es normal como, por ejemplo, yo, no sé, por las fechas estamos que quieren reabrir las corridas de toros en nuestro país, ¿no? Y con todo el respeto a quien le guste o no, su tema es su gusto, pero al final del día es tortura, punto, ¿sí? También habrá gente que le gusta ver actos de crueldad y no por eso, si entendemos que en unos contextos y en un tiempo, pues también existía el circo romano, ¿verdad? ¿Por qué no lo ponemos de nuevo de moda? Entonces, implica también a que construir paz es también darnos cuenta que tenemos que renunciar a muchas cosas que puede que nos gusten. Tenemos 6 minutos. Dijiste, primer pilar de la paz, No, oye, renunciar. Clau, nunca acabamos. Nunca acabamos, nunca acabamos. Es que contigo necesito programa de 2 horas porque verás que es una delicia además escucharte. Ay, Clau, gracias. Tenemos, el primer pilar es Es no rechazar la violencia. rechazar la violencia, Sí, es, reconocerla, sí. detectarla y rechazarla. Segundo, aunque suene contradictorio, luchar por la paz, denunciar, estar en Sí, guerra esta por es, la paz. sí. La primera es rechazar la violencia y para eso tenemos que rechazarla y entenderla y comprenderla y verla a la cara, ¿no? Luego después es la manifestación de querer hacer un cambio en el mundo y dice, no puedo cambiar todo el mundo, pero a través de mis actos voy a romper, como tú dijiste, como esta cadena, ¿sí? Y empezar a tener actos de generosidad, de bondad, de buen trato hacia los otros. Es una cultura del buen trato, sí, y una cultura de la paz. Luego después Y el tercer punto sí, aunque sea es nada más así mencionadito para. aunque sea, y ahí Ajá. si no, ahí le buscan. Es, Entonces, bueno, será trabajar por la paz. Primero,
rechazar la violencia. Segundo, trabajar por la paz. El tercer pilar de la paz, Cristian. En términos muy generales se puede hablar de hacernos copartícipes del cambio. O sea, nada se hace mágicamente. Y aquí es cuando las personas empezamos a ver cuáles pueden ser nuestros nichos de acción, tanto a nivel personal. Ahora sí, claro, el cultivo de la paz consciente en ti, puede ser la meditación, todos estos instrumentos personales, la terapia, la prevención de la violencia, el trabajo en la comunicación asertiva, pero también como yo, mientras lo hago, que era la diferencia entre nada más con que yo estoy bien y al carajo todos. No, 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 no. Sí, es qué puedo hacer yo para salpicar con esta paz, con esta ternura a otros seres sintientes. Fíjate lo que te estoy diciendo acá. Te digo seres sintientes, no te estoy hablando este únicamente De de seres humanos. seres humanos, ¿sí? No todos En los la cultura seres de la paz hay sintientes. esta visión de la gran interconexión de todo, que puede sonar un tanto espiritual, pero también tiene que ver con la ecología y la política. Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces las personas de repente a mí me encanta ver que ahora en este tiempo mucha gente joven, desde muy chiquitos pues, este, y ya entran en el activismo animal para ser rescatistas de perritos, de gatitos, de animales que están en peligro de extinción, que cada vez hay más mujeres, sobre todo mujeres, claro que también hay hombres, pero lo veo más en las mujeres, Sí. que tienen círculos de apoyo y de ayuda, a veces y de acompañamiento a otras mujeres que han pasado situaciones complicadas o que generan círculos de apoyo para otras mujeres que han tenido depresión postparto, es decir, que hay tirar semillas de paz en la tierra. Y esto es algo muy precioso que siempre lo hemos visto, pero que ahora tal vez lo podemos ver. Ese tercer punto es muy bonito y requiere romper nuestra egolatría, ¿sí? Y nada más estar centrados en nosotros mismos. Y mientras hacemos nuestro trabajo, también que este trabajo riegue en el mundo, ¿sí? Que no Ok. nada más sea un proceso egoísta. Esto es Ok. importante Y el cuarto mencionar. punto. Este es un punto muy interesante, pero tiene que ver con lo hiper mega colectivo y a la vez con los actos cotidianos. Y a veces las personas, como dices, ¿cómo puede ser tan colectivo no? Si, si es tan personal también que no se puede generar la paz mientras destruimos nuestra casa planeta, Ok. ¿sí? ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Dentro de estas propuestas, por así decir, es bien importante atender las grandes necesidades, sobre todo en un tiempo en donde la Tierra nos grita desde el colapso planetario, paren, paren la destrucción, Vale. paren la extinción masiva de especies, paren la contaminación de los mares, paren. Entonces a veces las campañas son muy extrañas porque culpan a los individuos, pero no hacen responsables a las transnacionales, ¿no? Entonces te dicen, toma tu ducha de agua, o sea, utiliza el agua de tu baño, de tu ducha en 5 minutos y bañate rápido y todo. Y a unos kilómetros de tu casa vemos a una empresa de un refresco muy conocido que para poder generar 1 litro de ese refresco tiene, ¿sí? Que usar 20 o 30 litros de agua, ¿sí? Nos dicen, ay, cuida las emisiones de carbono con tu coche y revísalo. Y claro que está perfecto. Pero en la industria maquiladora de este país y de otros, tenemos unas emisiones pues sí, de smog y de contaminantes terroríficos. Es decir, se hace culpable a los individuos, pero no se hace responsable a las grandes transnacionales de lo cosa horrible que están haciendo, ¿no? Entonces, es importante que en este cuarto punto, que es la preservación consciente del planeta, entendamos que claro que nuestras cotidianidades tienen poder, pero nuestras cotidianidades no son lo que realmente están afectando a nivel tan devastador al planeta Tierra. Porque ¿dónde se construye paz si no tengo dónde vivir? ¿Sabes? Y entre menos recursos y más contaminación hay,
pues las personas se pelean más por ellos, entonces se generan guerras. Entonces es un círculo no virtuoso, un círculo vicioso, en donde, por ejemplo, entendemos el gran genocidio que se hace por la búsqueda de petróleo y cómo se disfraza hasta de guerras religiosas o de guerras contra el terrorismo. Entonces, aquí lo personal, lo político y todo lo que tú quieras platicar y yo, está paradito en nuestra madre tierra. Está paradito en nuestra madre tierra. Y si no buscamos cada quien tener acciones de mejoramiento o de optimización de los recursos, va a ser muy difícil sostener la cultura de la paz. Por ejemplo, ¿cómo le haces con una comunidad? Voy a poner, por ejemplo, en una colonia de una ciudad cualesquiera, ten los 15, 20, 30 días sin agua, sin el recurso más básico para la vida, pues ¿cómo vas a ver que hay localidades incluso en Ciudad de México que a veces tienen 2 o 3 años sin agua? Los tienen que surtir con pipas. Y entonces dicen, ¿por qué en esa comunidad aparecen tantas cosas tan violentas y suceden cosas tan bárbaras? Porque la gente está colapsada, porque no está en contacto con un elemento básico, sí, Claro. para la supervivencia. Sí, la gente, los estados y los grandes empresarios en México han construido también un programa altamente violento, incluso genocida, sí, al permitir que se construyan un montón de tipos de casas de interés social que no tienen ni siquiera la mini, porque se puede hacer lo mismo de bonito con ese material, pero eligen hacerlo jodido y feo. ¿Y por qué lo digo así? ¿Por qué lo digo así? Porque pareciera ser que ponen las colonias en cinturones de pobreza, donde están aislados hasta del transporte público, ¿sí? Están tan chiquitas que terminan durmiendo 3, 4 personas enajenadamente en una habitación y es más proclive que existan abusos sexuales, principalmente hacia las infancias. Claro. Entonces, incluso los diseños, ¿sí? De casas pueden ayudarnos a generar cultura de la paz y bienestar en las personas, pero no lo eligen los poderosos. Y esto es algo que tenemos que confrontar. Y es Como vivimos algo, en la tierra, sí, como vivimos en la tierra y lo que le hacemos a la tierra, lo que le hacemos al medio ambiente, a las otras especies, sí tiene que ver totalmente con nuestra paz y nuestra guerra fuera de nosotros y dentro de nosotros. completamente. Cristian, se nos acabó el tiempo. Yo quisiera tener el doble de tiempo para platicar contigo porque siempre es muy enriquecedor platicar contigo. Siempre tienes cosas interesantes que decir, siempre tienes cosas que decir que dices, híjole, ya me cayó el 20 con esto que acaba de decir Cristian. Y eso es súper valioso, pero bueno. Gracias, Clau. Cristian, psicólogo Cristian Ortiz, datos de contacto. Bueno, Clau, antes que nada, muchas gracias por permitirme Gracias a estar en ti. tu espacio. A mí me pueden contactar a través de psicologiaprofunda.org, que es mi página personal, y para estos temas que tienen que ver con la paz, con la elaboración de la paz, con el acceso a vidas libres de violencia, yo trabajo principalmente en el proyecto de hombresdespiertos.org, ahí me encuentran, y psicologiaprofunda.org está más bien encaminado a la atención psicoterapéutica individual, pero también pueden encontrar un poco de mis contenidos a través de cualquier plataforma de podcast, a través de Saber Sanar Podcast, donde trabajamos tanto con la sanación de lo personal y de las comunidades. Entonces, a ver, ¿cómo Entonces, es? Saber sanar. podcast en cualquier plataforma, Después, ¿sí? tu página. El sitio web es psicologiaprofunda.org para consultas y para proyectos que tienen que ver con los chicos, con los hombres, que queremos trabajarnos un poco o un mucho nuestros temas de violencia, nuestro acceso a la paz y vidas un poco o un mucho más dignas, es hombresdespiertos.org. Entonces ahí encuentran básicamente los proyectos que están ahorita activos. Les cuento también que ya pueden encontrar un libro muy lindo de ecoespiritualidad que acabamos de sacar, que se llama Madre Mundo, y ya lo consigues en cualquier tienda de Amazon, ¿sí? Y habla precisamente de pues la espiritualidad, la paz, la madre tierra, y pues en él participaron muchas de mis queridas hermanas y colegas, centrando todo nuestro trabajo en Madre Mundo, en la tierra. Madre Mundo, ¿eres autor o
coautor. Soy el compilador de esta obra y las compañeras que se sumaron son alrededor de 15, 16 compañeras. Encontramos políticas, sacerdotisas, personas que trabajan con danza, con cuerpo, con psicoterapia. Es un libro muy amoroso que hicimos mis hermanas y yo con mucho gusto. Y también hay algunos varones que aparecemos ahí. Entonces es un libro lindo. Ojalá, Seguramente si que les muy interese. interesante, muy interesante. Cristian, muchísimas gracias. Y si me permites, Cristian, si me permiten, amigos, Claro. quiero terminar el programa de hoy con algo que me envió mi hermana Luz, que vive en Colombia, eh, que dice que es una antigua plegaria hebrea. La verdad es que yo no estoy muy segura de que realmente sea de origen hebreo, pero me gustó. Y de hecho, si la buscan en internet como antigua plegaria hebrea, sí les sale. Me gustó y yo se las voy a compartir. Que tus despertares te despierten y que al despertarte el día que comienza te entusiasme y que jamás se transformen en rutinarios los rayos del sol que se filtran por la ventana en cada nuevo amanecer. Y que tengas la lucidez de encontrarte y de rescatar lo más positivo de cada persona que se cruza en tu camino. Y que no te olvides de saborear la comida detenidamente, aunque solo sea pan y agua, y de encontrar algún momento en el día, aunque sea corto y breve, para elevar tu mirada hacia lo alto y agradecer por el milagro de la salud, ese misterioso y fantástico equilibrio interno, y que logres expresar el amor que sientes por tus seres queridos, y que tus brazos abracen, y que tus besos besen, y que los atardeceres no dejen de sorprenderte y que nunca dejes de maravillarte, y que llegues con satisfacción al anochecer por la tarea realizada durante el día. Que tu sueño sea calmo, reparador y sin sobresaltos. Y que no confundas tu trabajo con la vida, ni tampoco el valor de las cosas con su precio. Que no te creas más que nadie, porque solo los ignorantes desconocen que no somos más que polvo y ceniza. Y que no te olvides ni por un instante que cada segundo de la vida es un regalo, un obsequio. Y que si fuéramos realmente valientes, bailaríamos y cantaríamos de alegría al tomar conciencia de ello. Sea este un pequeño homenaje al misterio de la vida, que nos abraza y nos bendice. Que la vida nos traiga mucha paz, amor y salud.